Gracias por estar en esta sesión. Eh, Soy Ángel, se impartiría en esta tarde el tema de lo que es igualdad de ángulos. Para empezar, podemos determinar si dos triángulos son semejantes. Es necesario verificar cuando dos ángulos son iguales. Primero tenemos ángulos con lados que son paralelos, es decir, tenemos dos casos, dos ángulos cuyos lados son respectivamente paralelos son iguales. Es decir, tenemos el caso A. Tenemos el ángulo de que recorre del punto D hacia el punto E y F. Como sabemos, la unión de dos puntos es una recta. En este caso, del punto D, punto F y el punto E. Y a la misma vez tenemos lo que es la recta siguiente, del punto A al punto B y también al punto C. Como ven, se nos forman dos ángulos. Con esto lo que decía anteriormente, dos ángulos cuyos lados son respectivamente paralelos son iguales. Nos referimos a esto. Como podemos ver, esta recta de acá es paralela a esta. Aquí la podemos denotar. Podemos ver. La recta AB, es decir, del punto A al punto B, es paralela al punto DE. Es paralela a esta recta. Y la recta AC, es decir, la recta de este punto a esta de acá, es paralela al punto de F, de este punto a este. Con eso que queremos concluir, que tanto el ángulo que se forma en este punto, el ángulo beta, y el ángulo que se forma en ese otro punto, el ángulo teta, son paralelos. Es decir, como están adentro del ángulo, son ángulos internos. Y los que se forman, si prolongamos estas rectas de tal forma que estas se crucen, forman otros nuevos ángulos, que es el ángulo que le llamamos M, seriamente igual paralelo al ángulo beta. Ya vamos a entender esto bien, porque esta perpendicular, esta línea horizontal, esta que va trazada acá, es igual a esta, es igual a esta de acá. Entonces estos ángulos son completamente iguales. Si lo ponemos una encima de otro, es decir, podemos poner este ángulo encima de este, serían completamente iguales. Y eso lo descubrimos mediante viendo que trazamos líneas paralelas. Con eso concluimos que el ángulo teta es igual al ángulo beta, que es la igualdad de ángulo en este caso. Ahora bien, planteamos el siguiente. Dos ángulos cuyos lados son respectivamente paralelos cuando dos de ellos en el mismo sentido y los otros dos en sentidos contrarios son suplementarios. ¿Con esto qué queremos decir? Que su suma es de 180 grados. Igual forma tenemos este caso. Tenemos la recta tenemos el punto de origen, pongámosle D. También tenemos la recta F, que está acá, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Y tenemos la línea del punto D al punto E, esta es la recta DE. Y tenemos acá abajo el punto A con la recta del punto A al punto B y la recta del punto A al punto C. Estos ángulos, tanto el N como el θ, son iguales. Y el suplementario sería este ángulo de acá, ángulo beta, tomando como referencia este de acá. ¿Por qué? Porque este ángulo, como ven, es una recta. Si cortamos a este ángulo de acá, tenemos lo que es un ángulo N. La diferencia de ese ángulo hacia la recta, o sea, de este punto de acá hasta acá, al hacer la suma entre ángulo beta y N, el resultado tiene que ser 180 grados. Por eso es suplementario. Termino de completar los 180 grados. Tenemos que la recta AB es paralela a la recta de F, pero en sentidos opuestos. Es lo que les decía, esta de acá con esta de acá. Y la recta AC es paralela a la recta DE. Esta de acá con la DE, o sea, esta de acá. ¿Qué tenemos con este?
que el ángulo θ es igual al ángulo M. Es decir, este de acá es igual a este. Está punteado para que se logre ver que al extender las rectas, hay un punto en el que las mismas se cruzan. Es igual, tendrían los mismos valores de los ángulos. Ahora bien, también el ángulo N es igual al ángulo M. Es decir, este ángulo de acá es igual a este. Si se fijan, tienen la misma abertura y si lo tuviéramos en papel, tendrían que tener, midiéndolo con un transportador, medirían el mismo ángulo. Ahora bien, tenemos que el ángulo θ es igual al ángulo n, ley transitiva. Es decir, este de acá es igual a este de acá. Y lo que nos mostraba acá es que el ángulo beta más el ángulo n, es decir, este de acá más este de acá, tiene que dar como resultado 180 grados. Y como este ángulo n de acá es igual a este ángulo θ, independientemente de dónde lo tomen, si tomamos este de acá, la suma de este ángulo θ más este ángulo beta nos tiene que dar 180 grados, porque ya vimos que el ángulo θ es igual al ángulo n. Ese es suplementario uno con el otro. Ahora bien, ángulos cuyos lados son respectivamente perpendiculares. Con perpendicular podemos recordar que es cuando se forma un ángulo de 90 grados. Este ángulo de acá tiene que ser de 90 grados. Con eso nos referimos a perpendicular y lo anotamos con este signo de acá abajo. Este que está aquí señalado. Tenemos el caso A. El primer caso, dos ángulos cuyos lados son respectivamente perpendiculares son iguales. Es decir, tenemos el esquema donde tenemos trazada el punto de origen, digamos, hacia la recta EF, hacia la recta G, la recta E, la recta H. Y tenemos además este otro punto de acá, donde se origina la recta A hacia B y la recta A hacia C. El punto A hacia C generan la recta. Con ese esquema, sí, ya ilustrado, podemos definir esto de acá. Que la recta AB, es decir, toda esta de acá, es perpendicular a la de E. ¿A cuál? Sería esta con esta. Porque como ven, están prolongados totalmente todo esto acá. Y aquí se nos forma el ángulo de 90 grados que nos indica que es perpendicular. Y también la recta AC, es decir, esta de punto A al punto C, es perpendicular a la recta de F. ¿Cuál es la de F? Es esta de punto de acá con este, que extendido nos va a dar este ángulo de acá. Quizás por la perspectiva no se logra ver, pero sí es de 90 grados. Eso es lo que nos indica que es perpendicular. También tenemos que la recta AB es perpendicular a la DG. ¿Dónde está eso? Tenemos la recta AB, ubicada acá, es perpendicular a la recta DG. La recta DG es esta de acá, perdón, es paralela a la recta DG, es esta de acá. Sí, están en la misma, tienen la misma dirección, pero son paralelas, no se juntan nunca. De igual forma, la recta AC es paralela a la de H, es decir, esta de acá es paralela a la de H, esta de acá. ¿Y qué podemos concluir de eso? O sea, ¿para qué nos sirve este esquema? ¿Qué nos puede decir? Nos da a conocer que el ángulo θ es igual al ángulo M. El ángulo θ es igual al ángulo M, donde están estos ubicados. El ángulo M está acá. Θ, perdón. Y el ángulo M está ubicado acá. Al trazar esas rectas, estas adicionales, podemos ver que se generan ángulos iguales. Con eso podemos trasladar ángulos de un punto a otro. También tenemos que, como conclusión, que el ángulo M, es decir, este de acá, es más el ángulo N, o sea, este de acá,
nos va a dar un ángulo 90, es decir, que el ángulo N es suplementario del ángulo M, tomando de referencia como 90 grados, ya que aquí tenemos un perpendicular. De igual forma, el ángulo θ, ese de acá, más el ángulo N, ese de acá, que está acá, lo podemos proyectar acá. ¿Por qué? Porque esta recta va acá del punto D al E es la misma, nos tiene que dar 90 grados también. Y también el ángulo beta más el ángulo N, es este ángulo beta más el ángulo N, nos tienen que dar 90 grados. ¿Por qué? Ya que de acá a esta recta de acá tenemos también perpendicular lo que es el ángulo. Y finalmente el ángulo θ, este de acá, más el ángulo beta, este de acá arriba, son iguales. Ese es un traslado de ángulos o para ubicarlos más que nos sirven como referencias. Dos ángulos, seguimos con el otro caso, dos ángulos, uno agudo y el otro obtuso, que tienen sus lados respectivamente perpendiculares o suplementarios. En el anterior vemos que son perpendiculares en este caso, pero además de eso tenemos que ver en qué momento son suplementarios, o sea, en qué momento podemos construir otro ángulo que nos funcione. Pues con este esquema de acá, por ejemplo, tenemos la recta del punto A al punto B y la recta del punto A al punto C. Nuestro ángulo θ marcado acá, tendría perpendicular la recta del punto D, del punto E. Podemos ver que el ángulo se forma perpendicular. Paralelamente tenemos la recta del punto D al punto G, en el cual tenemos este ángulo perpendicular también. Y también tenemos el punto D al punto H y el punto D al punto F. Son rectas que serían paralelas a la recta AB y paralela a la recta AC, esa de acá. Con eso tenemos que en la recta AB, decir de este punto acá, es perpendicular a la recta DE, lo que les decía, de acá, acá, porque acaba rectamente. La recta AC, de este punto A al punto C, es perpendicular al DF, es perpendicular a la DF, o sea que ahí está. Podemos ver que acá se nos forma el ángulo 90 grados. También que la recta AB es paralela a la DG. ¿Cuáles son esas? Es esta de acá, paralela a la DG. Y la recta AC es paralela a la DH. O sea, esta AC a la DH. ¿Para qué nos sirve todo esto? Pues bueno, podemos ver que el ángulo θ y el ángulo M, ángulos cuyos lados son respectivamente perpendiculares, ángulo θ está acá y ángulo M está acá, también tenemos que serían iguales, ya que realizar el traslado, o mejor dicho, si este ángulo de acá, esta recta, la traspasamos o le damos vuelta verticalmente, nos generaría el mismo ángulo. Tenemos también que el ángulo beta más el ángulo n, ¿cuáles son esos? Tenemos el ángulo m y el ángulo beta. Nos tiene que dar su suma 180 grados. ¿Por qué? Porque si nos fijamos acá, tenemos una recta. Y sabemos que tenemos una recta y sabemos que al girar un semicírculo, esto es un ángulo de 180 grados. Como último punto tenemos acá concluir que el ángulo beta más el ángulo θ es igual a 180 grados finalmente. Es decir, este ángulo más este ángulo de acá. ¿Por qué decimos eso? Porque si recordamos, este ángulo θ es igual a este ángulo m de acá arriba. Entonces, tanto el ángulo beta sumados al ángulo m nos tiene que dar 180 grados. De igual forma, el ángulo beta nos tiene que dar 180 grados al sumarlo al ángulo θ. Ahora bien, ¿para qué nos sirve todo eso? Pues
nos sirve finalmente para encontrar lo que son triángulos semejantes o semejanza de triángulos, porque tenemos que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus lados respectivamente iguales. Tenemos el caso A. Tenemos el caso A. Tenemos un triángulo que lo conforman tres lados. Ya sabemos que el punto A al punto B es una recta, y del punto A al punto C es la otra recta, y del punto B al punto C es la otra recta genera. Y también tenemos nuestro ángulo relativamente, digamos, pequeño comparado al anterior. Digamos el triángulo 1 y el triángulo 2. Tenemos el triángulo 2 lo forma el punto D al punto E, la recta 1, la recta 2 del punto E al punto F, y del punto D al punto F. Como ven, tenemos tres ángulos diferentes acá. Tenemos el ángulo 1, como decimos, ángulo 2 y ángulo 3. El ángulo 1, 1, perdón, es porque es igual al ángulo 2 y el ángulo 3 de nuestro triángulo número 2. Si se fijan, las aberturas tienen que ser las mismas. Lo que cambian únicamente es la distancia de estas rectas o de estos puntos o la longitud de las mismas. Con eso tenemos como conclusiones de este punto, que lo decía, la recta AB, es decir, esta es paralela a la DE, es decir, a esa, y la recta AC, esta de acá, es paralela a la DF, es decir, esta de acá. Entonces el ángulo que se nos ha formado en ese punto, el ángulo que le hemos llamado ángulo 1, es igual al ángulo 2. De igual forma podemos ver que la recta de BC, de acá a acá, es paralela a la recta EF, de acá a acá. Y la recta AB es paralela a la DE, donde se nos ha formado este ángulo número que le he llamado número 2. Con eso que decimos que el ángulo 2, tanto del triángulo grande, es igual al ángulo del triángulo número 2, o sea, del triángulo pequeño. ¿Qué más podemos ver en ese mismo triángulo? Que la recta AC, es decir, de esta para acá, es paralela a la DE, y la recta BC, o sea, esta de acá con este punto de acá, es paralela a la FE, donde se nos ha formado este tercer ángulo. Y como conclusión, ya tenemos paralelas ambos rectas, nos da la conclusión de que este ángulo es igual a este de acá. Entonces los triángulos ABC, este de acá, y de EF, este de acá, son semejantes en símbolos. O sea, el triángulo ABF es semejante al triángulo DEF. Ahora bien, tenemos este otro ejemplo de ángulo en el cual nuestros puntos principales, o sea, como podemos ver aquí en este punto, del punto A al punto C y al punto D, tenemos un triángulo. Donde tenemos nuestro otro triángulo? Pues ya no lo tenemos tan a simple vista como en el anterior. Pues ese está en el punto F, el punto D y el punto E. Ya lo tenemos más alejado o de diferente perspectiva. Pero siempre podemos cumplir el mismo principio de anteriormente. La recta AB es perpendicular a la de E. O sea, esta recta de acá es perpendicular a la de E, que es esta de acá. Y la recta AC es perpendicular a la EF. EF es perpendicular a la AC. Aquí podemos ver donde se nos logran formar los ángulos de 90 grados. Con eso que concluimos que el ángulo BAC, o sea, el ángulo que se ha formado acá, es igual al ángulo DEF. Si este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá.
pero este ángulo de acá abajo. Vamos a llamar este ángulo triángulo 1, ángulo 2, ángulo 2 y nuestro último ángulo 3. Es semejante al ángulo 1 con el ángulo del triángulo ABC con el del triángulo DEF. También tenemos que la recta AB, es decir, de este punto a acá, es perpendicular a la DE, y la recta BC de B a C es perpendicular a la de F, es decir, a esta con este punto de acá. Porque si prolongamos la recta AC hasta que se cruza con la DF, nos da un triángulo de 90 grados. Y con eso concluyen que el ángulo EDF es igual al ángulo ABC, es decir, nuestro ángulo número 2 es igual al ángulo número 2 del triángulo pequeño, por así decirlo. Y lo último que podemos concluir, igual forma anterior, la recta AC, es decir, solo la recta AC es perpendicular a la recta EF, o sea, esta de acá es perpendicular a la EF, es decir, esta con esta, porque al prolongarla se nos forma de igual manera un ángulo 90 grados. Y el triángulo, la recta BC es perpendicular a la de F, es decir, de este punto a este punto de acá se nos ha formado una perpendicular con el de F, sea de a F. Y es lo similar a lo anterior, que es lo que cambia. Que en este caso el triángulo que se nos ha formado sería en nuestro número 3. Ese ángulo es igualmente tanto el triángulo 1 como el triángulo 2. Es semejante, es la conclusión que tenemos ya concluido. ¿Para qué nos sirve eso? Pues ya veremos que en los ejercicios hay momentos en que nos dan dos lados de un triángulo en el cual podemos conocer sus tercer lado, más no, y necesitamos encontrar tanto, quizás uno o dos lados de nuestro triángulo semejante. Aquí tenemos ejemplos de cómo se ven los triángulos semejantes, un poco más colorido ya para entrar en materia. Este ángulo A, ABC es semejante a A', B', C'. Aquí está más especificado cuáles son los ángulos semejantes. Nuestro primer ángulo semejante es alfa con alfa prima, gamma con gamma prima y beta con beta prima. De igual forma, podemos ver que tienen las rectas A minúscula, el triángulo grande, recta B minúscula, rectas lado, pues digamos ya mejor, nuestro lado C. Estos lados son homólogos con respecto a los lados del lado del triángulo pequeño, donde tenemos que los lados C', B' y A' son referentes al triángulo grande. ¿Qué les decía los lados homólogos? Son lados que se oponen a los ángulos iguales. Es decir, tenemos el triángulo ABC y nuestro triángulo 1 y nuestro triángulo 2. Triángulo ABC y nuestro triángulo DEF. Aquí tenemos ya que el ángulo A es igual al ángulo D. ¿Cuál es el ángulo A? En este caso sería este de acá. El ángulo es igual. El ángulo B es igual al ángulo E. Es este ángulo de acá con este de acá. Y el ángulo C es igual al ángulo F. Es este de acá con este de acá. Los dos respectivamente paralelos como vimos anteriormente. Ahora bien, ¿cuáles son los lados homólogos? Lados homólogos son la recta AB, es decir, esta recta de acá, y DE son homólogos, esta de acá.
¿Por qué? Porque son contrarios o se oponen a los ángulos iguales. ¿Qué ángulo nos hemos opuesto acá, por decirlo así? Estamos opuestos al ángulo C, este de acá. Como ven, el ángulo está en sentido contrario, o está viéndolo, por así decirlo, a la recta, tanto en el triángulo grande como en el pequeño. Bien, ¿qué otro lado homólogo tenemos? Tenemos que la recta AC y la DF, o sea, la recta AC está de acá, y la recta DF está de acá, son homólogos. ¿Por qué? Porque están viendo, por así decirlo, al ángulo que está acá. Como son los mismos ángulos, nuestro lado homólogo es el que están enfrente o que están viendo. Y finalmente podemos también ver en esos dos triángulos que son semejantes, podemos ver un tercer lado homólogo. ¿Cuál es? El de la recta BC y EF. El de B a C y de E a F. ¿Cuál sería el lado homólogo? Esos son los lados homólogos, perdón. ¿Y cuál es el ángulo que los está viendo? Pues los está viendo el ángulo A, que es este de acá, que es el ángulo D del pequeño. Si se fijan, se están, se están viendo, por así decirlo, para poderlos identificar, yo así de esa forma los tomo. ¿Y qué podemos obtener de eso? Pues de eso, como anteriormente, de los lados homólogos, podemos obtener lo que son las razones de los triángulos. Es decir, a la razón de uno de los lados con su lado homólogo se le llama semejanza de razón. ¿Cómo podemos plantear eso? Pues tenemos que la recta AB dividida entre la DE, o sea, la recta de AB en este triángulo pequeño, nuestro triángulo 1, nuestro triángulo 2, dividido entre la recta DE, o sea, esta recta de acá, ya sabemos que están opuestos a este ángulo de acá abajo, entonces son lados homólogos y esto nos genera una razón. Esa razón tiene que ser igual a la recta BC, o sea, esta recta, poner en otro color, esta recta de acá de B a C es igual, perdón, es homóloga junto con la recta EF, de acá. Esa razón también tiene que ser igual, el rojo es igual a la recta AC con su lado homólogo que es la de F, es la recta AC con su lado homólogo que es la de F. Esta razón perdón, estas tres divisiones tienen que ser igual, porque es una razón en la cual ha crecido el triángulo, por así decirlo, hacia el pequeño. ¿Cómo podemos ver ya numéricamente? Pues aquí tenemos los numeritos que nos indican cuánto mide cada ángulo. Podemos ver que el triángulo pequeño, tenemos un lado de AB, nos mide 10, que el lado homólogo sería de D a F, nos mide 20. Entonces, ¿cuál es la razón? Es 10 entre 20. ¿Qué otra razón tenemos acá? Pues bueno, tenemos que el lado de A a C. Esta parte de acá abajo no está sustituida tal cual está aquí arriba, sino que solamente es planteamiento. En la parte de aquí abajo podemos distinguir los lados ubicándolos de otra forma, o como nosotros queramos. No necesariamente tienen que ser primero esta recta, después esta y así, como nosotros tengamos los datos o nos convenga. Por ejemplo, esta parte de acá, 7 dividido 14, ¿de dónde salió? Pues salió de la recta AC, que es lado homólogo de la recta DF. Entonces tenemos 7 en 14, entre 14. Y nuestra última razón es 6 entre 12. ¿De dónde salió? ¿O cómo lo obtenemos? Pues salió del lado de dividir el lado B a C sobre
nuestro lado de E a F son lados homólogos, entonces nos generan una razón de una semejanza de razón. Como ven, al realizar esta división, la primera nos da un medio. 7 entre 14 de igual forma nos da un medio. 10 entre 20 nos da un medio. Con eso que concluimos que la razón de cambio o de este triángulo es de un medio. Ya sea que el triángulo grande podemos decir que se redujo a la mitad para formar este triángulo de acá. Esto es solo la explicación de la razón ya con números. Pero ¿para qué nos sirve todo esto realmente? Ahora bien, es para los ejercicios en los cuales podemos aplicarlos. Tenemos ejemplos sobre igualdad de ángulos y triángulos semejantes. En la mayoría de casos nos pedirán encontrar lo que es el valor de X, o sea, el valor de un lado que nos falta. Por ejemplo, estos son sencillos y rápido. Media vez le podamos entender dónde se genera el ángulo semejante o cómo podríamos ubicarlo. Tenemos ya calcular el valor de X. ¿Cuál es X? Aquí lo tenemos ubicado. Tenemos el triángulo del punto A al punto B al punto C. Y nuestro otro triángulo es el punto B al punto Q al punto R. Como nos piden el valor de X, podemos ver que acá todos los lados del triángulo 1, por así decirlo, vamos a llamar triángulo 1 y triángulo 2. Nuestro triángulo 1 tiene todos sus lados completos. Y nuestro triángulo 2 solo nos falta encontrar eso. Este está sencillo porque podemos ubicar fácilmente lo que es un ángulo perpendicular acá abajo. Por ende, y notamos que esta recta de acá, del punto B al punto C, es paralela al punto Q del punto R. Y ya teniendo un ángulo perpendicular y una de estas rectas, podemos concluir que tanto este ángulo de acá es semejante a este de acá, semejante a este de acá, perdón, semejante a este de acá. Es decir, los dos ángulos de arriba son semejantes a los dos ángulos iguales y son dos ángulos de este punto de acá son semejantes. ¿Cómo podemos resolverlo? Pues teniendo en cuenta, o ya vimos que los ángulos y triángulos son semejantes, generamos nuestra razón de cambio. ¿Cómo fue esto? Tenemos que, hemos llamado, dividimos 65, o sea, del punto A al punto B, sobre su lado homólogo, que es del punto P al punto Q. Entonces, eso es una razón. Esta razón nos da es igual al punto A, punto C, o sea, dividir 70 entre 14. ¿Por qué? Porque sus lados son homólogos. Y nuestra segunda y última razón es del valor de B a C y del punto Q al punto R. Nuestro último triángulo de razón es de 75 entre 15. ¿Para qué nos sirve encontrar eso? Como vemos, tenemos todos los lados, ya menos todos los lados del triángulo de afuera. Y lo que nos pide encontrar es la recta que tenemos en medio. Pues bueno, conociendo la razón de cambio, que la hemos llamado K, y podemos ver encontrarla de cualquiera de los tres lados homólogos que tenemos, encontramos que es 5. ¿Para qué nos va a servir esa razón de cambio? ¿Por qué? Porque aquí podemos decir que esa es la razón de cambio, que el triángulo ha sido reducido o aumentado 5 veces conforme del pequeño al grande. Lo que nos piden es lado X, como podemos encontrarlo también. Pues también, ya habiendo concluido que tenemos una razón de cambio coherente y generado un triángulo semejante, podemos realizar de la misma forma como encontramos la razón. Es decir, dividiendo los lados que conocemos, igualándolos a otros lados que ya conocemos. En este caso hemos igualado, o sea, hemos hecho razón 60 entre X. ¿Por qué? Porque yo conozco, yo sé de este lado que mide 60,
pero desconozco este, que es lo que ando buscando incógnita. Es de realizar o plantear nuestra ecuación pequeña. Es decir, este lado homólogo de acá, con este, es la razón de 60 entre x. Eso tiene que ser y debe ser igual a la razón de cambio de cualquier otro lado que puedan conformar. Como veo, tengo este de acá con este de acá. O sea, el punto B, el punto C y del punto Q al punto R. Y también tengo lo que es la razón del punto A al punto B. ¿Para qué nos ha servido la encontrarla acá? Esta de acá, ignoro, yo me equivoqué, perdón. Es que tenemos que ver igualado 60 entre X. Yo sé que la razón de cambio anteriormente ya la encontré y fue un valor de 5. Eso nunca, no importa o no me cambia en ningún momento porque teniendo el mismo triángulo es la razón que me ha aumentado o me ha disminuido el tamaño del triángulo. Entonces solamente debemos de igualar los 60 entre x de este lado homólogo donde buscamos, igualarlo a la razón de cambio, que es 5. Y despejamos x de acá fácilmente. Tenemos que x va a ser igual a 60 entre 5. Finalmente nos va a dar un valor de 12. Es decir, que el valor de x que buscamos es un valor de 12. No sé si se ubicaron acá o tienen dudas al momento. Realmente hay más ejercicios que poco a poco van entendiendo un poco más lo que no entiendan, pero si tienen dudas pueden hacérmelas en este momento con respecto a este ejercicio. Bueno, el ejemplo 2 dice, un triángulo tiene por lados 20, 26 y 30 centímetros. ¿Cuáles son los lados de otro triángulo semejante de 114 de perímetro? Entonces tenemos ya un triángulo dado por sí, que tenemos que las medidas son 20, 26 y 30. Y sabemos que el perímetro de todo el triángulo, del triángulo que buscamos, del triángulo 2, es 114. Como saben, el perímetro de un triángulo es la suma de todos sus lados. Es decir, que si yo sé que este triángulo mide 20 multiplicado por una razón de cambio, o sea 20 por k, que es la razón de cambio, ya sea un número fraccionario o un número entero, ese triángulo me tiene que aumentar o disminuir. Por eso lo multiplico por k, porque es nuestra razón de cambio. O sea, al multiplicarlo por esta razón, ese triángulo aumenta, o sea, se hace más grande o se hace más pequeño. Por eso se plantea de esta forma, que el triángulo va a tener lados 20 por k, 26 por k y 30 por k. Al saber eso, yo sé que mi perímetro es la suma de todos estos lados y es igual a 14. Simplemente sumo 20k más 26k más 30 por k. Ese resultado es igual a 114. Y al hacer la suma y terminarlo simplificando, nos da que es la razón de cambio de 3 medios. Pero esa no es la respuesta. La respuesta es al multiplicar, nos daría qué lados tiene el otro triángulo, multiplicarlo 20 por 3 medios. Es decir, este lado de acá. 20 por 3 medios. O sea, aquí tenemos mitad 10, mitad 1. Finalmente nos queda 10 por 3. Entonces, el lado A, pongámoslo aquí, es igual a 30. Vamos a llamar este lado B y este lado C. Lado B va a ser igual a 26 por K, pero yo sé que K vale 3 medios. Usted tiene mitad, es 13, y mitad es 1, 3 por 3, 39, si no me equivoco. Entonces el lado B es igual a 39. Y nuestro lado C es 30 por K, es decir, 30 por la razón que hemos encontrado, que es de 3 medios.
tiene de mitad 15, mitad 1, 15 por 3, 45. Entonces finalmente hemos encontrado que los valores de del triángulo, los lados, valen respectivamente 30, 39 y 45. Esa es nuestra respuesta a este triángulo. A este ejercicio, como ven, simplemente es de saber el concepto de perímetro, que es la suma de todos estos lados. Y yo sé que y ya nos dice el ejercicio que tiene un triángulo semejante. No es necesario andar buscando ángulos que se parezcan, ¿no? Yo con eso sé yo que utilizando el perímetro, o sea, sumo todos estos lados, nos tiene que dar un resultado de 14, tal cual nos da el ejemplo, perdón, el ejercicio. Y como están multiplicando por una razón de cambio, es lo que necesitamos saber en nuestro valor de K, simplemente lo despejamos. Sumamos 20K más 26K más 30K es igual a 114. Y finalmente nos da un valor de 3 medios. Esto no he dado el detalle porque es un despeje simple y ya lo hemos visto en otras ocasiones. Si tienen dudas en cuanto a eso, pueden hacerlo, o en cualquier triángulo que vean o duda, pueden hacérmelo, aunque no sea en el mismo ejercicio, o algo que les inquiete. Nuestro ejemplo 3. Tenemos el gráfico con las rectas PQ es igual a 15, QR de acá a acá es igual a 9 y BC es igual a 5. BC. Necesitamos calcular la recta AB, esta de acá. ¿Cómo lo encontramos? Pues bueno, tenemos ya marcados que nos dan este ángulo, perdón, esta es la recta, esta de acá. Por siempre inspección lo podemos ver que el triángulo es semejante en qué puntos. Pues bueno, yo tengo este ángulo teta, va a ser igual a este ángulo teta de acá. ¿Por qué? Porque esta recta que tenemos acá abajo es paralela a esta. ¿Qué más podemos ver? Que la recta, esta de acá, se corta con la paralela de acá abajo, de igual forma que se corta esta paralela, perdón, esta recta de acá. Entonces se nos cruza como que tengamos esto acá. Entonces el ángulo que se nos genera, o sea, este ángulo de acá, es igual a ese de acá. Podemos decir que este ángulo teta es igual a este ángulo teta del otro triángulo. Como hacemos razón de cambio, ponemos dividiendo, tenemos que el lado homólogo sería de la recta D a la recta F, a Q, perdón. O aquí abajo les han explicado esta parte de acá, que todos los lados de arriba son los opuestos o son iguales a los ángulos, perdón, son los que están viendo, como les decía, a los lados. Es decir, que el, del lado teta podemos obtener este 9 de acá. ¿Por qué? Porque es su lado homólogo de la recta Q a la recta R. Su lado homólogo sería espérame que aquí, su lado homólogo sería perdón, el valor de 15. Porque si extendemos acá, como les decía, los ángulos serían tanto teta del triángulo 1 como el triángulo 2 es semejante. Entonces finalmente podemos armar nuestra razón, que x partido a 15 tiene que ser igual a 9
perdón, x partido a 5 tiene que ser igual a 9 partido a 15, de lo cual aquí hacemos un simple despeje. ¿Cómo lo hacemos? Solamente multiplicamos, hacemos multiplicación cruzada. Es decir, multiplicamos x por 15 va a ser igual a 9 por 5. Y como quiero despejar x, está multiplicando el 15, lo paso a dividir al otro lado. Normalmente no realizo las operaciones porque tal vez al pasar un término se nos elimine otro. Bueno, entonces tenemos que quinta es, simplificando en el final, quinta de 5 es 1, y como aquí tenemos otro múltiplo de 5, va a ser 3. Finalmente tenemos aquí solo la simplificación, tercera 1, tercera 3. Esto nos da un valor de 3. Es decir, que el lado que nos pedía de la recta AB, o sea, este lado de acá, tiene un valor de 3. Y así como se finaliza este ejercicio. Como ven, solo es de ubicar los ángulos semejantes y solamente. Ya podemos hacer una razón de cambio. Ahora bien, este ejemplo número 4, calcular valor de x, tenemos el triángulo con el ángulo alfa. Este es más sencillo. Solamente vemos que tienen ya ubicados un ángulo 90 grados. Entonces, yo para ubicarlo llamo siempre ángulo 1 y ángulo 2. Aquí para verlo mejor podemos ver que si logramos parar de alguna forma, el ángulo 1 se sería semejante al ángulo 2. O lo podemos ver igualito al ángulo 2. Ya son semejantes, pero lo que podemos es mejorar la perspectiva de dónde. Aquí está el ángulo 90. Podemos ver que en la base tenemos el valor de 4 y aquí en la altura el valor de x y arriba el ángulo alfa. Ya son semejantes estos triángulos. Entonces el valor de x, como hemos visto anteriormente, simplemente ubicamos las razones con los lados homólogos haciendo razón de cambio. Como tenemos dos incógnitas acá, ubicamos lados homólogos donde incluíamos ambas. Es decir, tenemos este lado de acá, es homólogo a este, y este lado de acá es homólogo a este lado de acá. ¿Cuáles son las razones que nos generan? Pues bueno, tenemos este sería dividido a este, puede ser al revés también, de igual forma nos da el resultado, o sea 4x, siempre y cuando planteemos ambas razones de igual forma. Y este 9 dividido a esta x. Luego solamente hacemos el simple de multiplicación, x por x y 4 por 9. X por x nos da x cuadrado. Y 4 por 9 nos da 36. El contrario, eliminando el raíz cuadrado de la x, la raíz cuadrada, pasamos al otro lado, nos queda raíz cuadrada de 36. Y raíz cuadrada de 36 es 6. Como ven, esta respuesta es igual a esta que tenemos acá. Fue diferente el planteamiento que le realicé, por eso es que les mostraba que no importa cómo lo planteen, siempre y cuando respetan los lados homólogos y tanto de un lado como del otro lado de la desigualdad, que la razón sea semejante. Ahora bien, el ejemplo 5. En la figura, AP es igual a 5 y PC es igual a 4. AP tenemos de acá, acá, es igual a 5 y PC es igual a 4. O sea, de P a C, aquí es 4. Tenemos dos triángulos
que los hemos dividido acá para poderlos apreciar mejor. Ya nos daba el ejercicio de por sí, tanto el ángulo alfa, el ángulo teta, el ángulo alfa es semejante en este ángulo alfa de acá, y tenemos un ángulo de 90 grados, un perpendicular. Nos pide encontrar la recta BC, es decir, esta recta de acá. ¿Cuál es su valor? Teniendo ya separados los ángulos en este punto de acá, podemos ver que son semejantes y tenemos la razón del cambio. De x entre 9 va a ser igual a 4 entre x. ¿De dónde han salido esto? Pues bueno, esta razón de acá salió de que esta x fue dividida, o mejor dicho, es homóloga, esta recta es homóloga a la recta de acá. De igual forma, esta recta de acá es homóloga a la de acá. Entonces, finalmente, es igual al resultado anterior. Nos da que x por x, x cuadrado y 9 por 4, nos da 36. Y x al despejarlo nos da raíz de 36 es igual a 6. Es decir, que el valor encontrado es 6 en este caso de acá. Sería este lado mide 6. Como ven, simplemente es ubicar los los ángulos semejantes y ubicar los lados homólogos para luego formar nuestra razón de cambio. Ejemplo C. En la figura hay la altura del edificio. Vamos a ver ya ejemplos más así ilustrados. Tenemos un edificio, necesitamos encontrar la altura, o sea, el lado de acá, conociendo que tenemos un árbol que mide 5 metros. Y yo sé que la distancia del punto de la base del edificio a un punto donde la sombra de tanto del edificio como el árbol es una distancia de 10 metros. La distancia del edificio, el punto donde pega la sombra en el suelo, es de 10 metros. Y la recta del punto del árbol a donde nos da la sombra es de 6 metros. ¿Qué necesitamos encontrar? La altura del edificio. Ya conozco un lado, ya tengo algo semejante así. Tengo un triángulo con otro recta acá. Para este lado, este ángulo es el mismo, tanto para este lado de acá, es el mismo ángulo. Por eso son ángulos semejantes. Tanto que exista todo el triángulo grande, como que no existiera el triángulo, grande, solo ese pequeño. Porque nuestro ángulo de acá nos denota que es semejante tanto para el triángulo grande como para el pequeño. Ya le hemos colocado aquí puntos para encontrar nuestros lados homólogos y encontrar nuestra razón de cambio. Como si he encontrado que necesito conocerla al lado de a B es homólogo a estos 5 metros de acá, por estar marcado acá. Y como es una razón en nuestros triángulos, esto es igual y debe ser igual a nuestro otro lado homólogo. ¿Dónde conozco los lados? Pues conozco en la base tanto del edificio como la base del árbol. Es decir, que 10 dividido a 6.
Y eso que nos simplemente realizamos un despeje multiplicando AB, que es la recta, es la recta AB, que es la que necesitamos encontrar. Multiplicamos por 6. Esto va a ser igual a 10 por 5. Entonces la recta AB, que nuestro parámetro buscar, es igual a 10 por 5 dividido entre este 6 que está acá, que lo mandamos al otro lado a dividir, y podemos sacar acá mitad de 10. Yo no realizo el producto para que pueda con qué simplificar y al final tener un término más pequeño de realizar o de operar. Mitad de 10, 5, mitad de 6, 3. Entonces la recta AB es igual a 5 por 5, 25. Y abajo solo tenemos 3. Entonces la recta AB es 25 tercios. Como ven, aquí tenemos el resultado que nos da. Esa es una forma rápida o fácil de encontrar lo que son estos ejercicios. Y tenemos nuestro último ejemplo. En la figura AB, de A B es igual a 15. Y de B a C, es decir, acá, es igual a 2. Nos pide encontrar toda esta distancia de acá. Pues bueno, aquí tenemos nuestro triángulo ya segmentado, por así decirlo, y he encontrado de que tenemos tanto ubicados sus valores de 15, 12, y nuestra incógnita le hemos llamado D. Trazamos lo que es la bisectriz, que está de acá. La bisectriz es una recta que divide el triángulo en ambas partes iguales. Entonces, tanto este ángulo de acá tiene que ser igual al ángulo de acá. Por eso se ha llamado alfa a ambos, porque serían semejantes los triángulos, como que se estén viendo un espejo, por así decirlo. Y hemos puesto acá 15K. ¿Por qué? Porque 15 sería un valor, podemos llamarle 10 por K, pero lo que necesitamos es tener multiplicado un valor por la K. Recuerden que la K es la razón de cambio del lado homólogo, digamos, del lado A al lado B. Es una constante dentro de los triángulos semejantes cuando son parejos. Cada valor te difiere dependiendo del triángulo. Y nuestro otro lado le hemos llamado 12K para denotar solo simbólicamente que necesitamos encontrar ese valor de K o la razón de cambio. Primero, se realizó la bisectriz. Segundo, la recta AD, esta de acá, se llamó 15K. Y la recta de C se llamó 12K. Tercero, entonces el triángulo 1 es semejante al triángulo 2. Como ven, ya tenemos varios datos, tenemos triángulos semejantes y procedemos a realizar nuestra razón o tasa de cambio. ¿Cómo la encontramos? Pues utilizando lados homólogos o los lados semejantes también. Es decir, que 15, esta recta de acá, sería homóloga a esta de acá, porque tomamos en cuenta el ángulo alfa de este lado. Aquí lo tenemos, 15 dividido entre 15K va a ser igual, aquí es 12, perdón, a 12K, perdón, 12K dividido entre 12, y es 12. Y realizando nuestra operación, 15 por 12 y 15 por 12K, nos queda como razón de cambio 3 medios. Solamente de multiplicar nuestro lado cruzado y ya tenemos los términos para lograr despejar la K, que es lo que queremos encontrar primero. Entonces que tenemos 2 tercios, la razón de cambio.
sería 27K. Vamos a tratarlo con rojo. Aquí sería 27K. ¿Por qué? Porque es la suma de este lado con del lado 15K más 12K, porque estamos tomando en cuenta toda la recta que es homóloga, tomando en cuenta este ángulo alfa de acá, sería homóloga con la recta AB, por eso es que 27 sobre K sobre 12. Entonces tenemos finalmente que la constante que buscamos, o sea, la razón de cambios de este triángulo es de 2/3. Entonces tenemos que la recta AC, que es nuestro llamado valor D, va a ser igual a 27 por K. Esto solamente puede de la suma de 15K más 12K, 27K. Entonces sustituimos la K por el 3 medios encontrado. Y tenemos que mide un valor de 18 unidades. Esta simplemente va a realizar o dibujar la bisectriz para lograr identificar los dos triángulos semejantes que tenemos. Y no tenemos mayor problema para después solucionarlo media vez manejemos la razón de cambio. Ahora bien, el último ejercicio, si no me equivoco, tenemos que un niño observa un charco que está, no sé por qué razón no está observando, en el cual divisa en la parte superior de un poste. Quedamos de acá. Y se muestra en la figura. Si el punto observado dista 3 metros, o sea que él está viendo a 3 metros, está viendo el charco, y 8 metros del niño y del poste respectivamente. El niño mide 1.6 metros, 1.60. Ahí es la longitud de la altura del poste, o sea, necesitamos encontrar cuánto mide el poste, en qué altura está acá. Pues bueno, tenemos que ambos, tanto el niño, a este punto de acá, y ese punto de acá, están observando al mismo charco que está ubicado acá. Vemos que hay una recta tal cual, y tanto el niño como el poste nos están generando una perpendicular, nos generan 90 grados. Entonces, y como ambos tienen en mira el mismo punto, que es el charco, se generan este ángulo de acá, el cual es llamado teta. Entonces ya teniendo en cuenta eso, hacemos nuestra razón de cambio. ¿Cómo lo hacemos? Aquí me equivoqué a 1.5. ¿Cómo lo hacemos? Que la primera razón de cambio es 1.5 dividido entre x, es decir, este lado de acá es homólogo a este. ¿Por qué? Porque ambos están viendo al ángulo teta. No, no, vamos solamente sale bien que es el lado homólogo. Esto tiene que ser y debe ser igual a otra razón. ¿Qué razón? Pues utilizamos los lados conocidos. En este caso, nuestro lado conocido es que el niño está a una distancia de 3 metros del charco y el poste está ubicado a 8 metros del charco, como nos indica el enunciado. Tenemos este otro lado homólogo de 3 metros, es homólogo a 8. Por eso se hace una razón de 3 sobre 8. Y para encontrar el resultado simplemente multiplicamos cruzado y despejamos la x para la sola. Es decir, multiplicamos 1.5 por 8 y 3 por x. O sea, x multiplicado por 3 va a ser igual a 1.5 por 8. Finalmente tenemos que x va a ser igual a 1.5 por 8 partido 3, teniendo un valor de 4, tal cual está acá.
Entonces podemos decir que la altura del poste es igual a 4. Aquí es importante saber que estamos manejando unidades de metro. No le podemos dejar siempre 4, sino que tenemos que colocar las unidades. El poste mide 4 metros. Y así se soluciona eso. Como ven, no es tan complicado. Una vez tengamos visualizado lo que es los triángulos y ubicar sus ángulos respectivamente. Y procedemos a realizar lo que es la razón, eh, que serían los lados o utilizando los lados homólogos. Como en este caso, utilizamos estos lados de acá con estos de acá. Sería solamente la sesión de ahora. No sé si tienen preguntas al respecto o algo que les pueda aclarar. Poco a poco podemos ir aprendiendo más. No sé, si han perdido en algún punto, necesitan que les explique de otra forma, pueden comentar todo lo que sea. Pueden activar su micrófono o hacer por medio del chat si gustan también. Pregunta María. No me quedó muy claro el último paso, ¿me lo podría repetir? ¿Cuál paso sería? No sé si concluimos acá o continuamos con alguna pregunta que tengan, ustedes digan ahí. Los leo en el chat. ¿Por qué queda x igual a 4? Rapidito lo explico acá y no puedo borrar. Queda 4. Ya he formulado mi razón de cambio, es decir, 1.5, muy feo ese color lo voy a cambiar porque molesta la vista, dividido a x va a ser igual a nuestro 3 dividido 8, ya hemos ubicado donde sacamos estos lados. Solamente multiplicamos cruzado, es decir, que tengo x multiplicando a 3 va a ser igual a 1.5 multiplicado a 8. Despejo la x, se está multiplicando, uy, me fui ahí. Está multiplicando, el número 3 pasa a dividir al otro lado. Es decir que tendría 1.5 dividido 8 entre 3. Y aquí simplemente realizo la operación. Eh, Esa la hice con la calculadora, así que van a disculpar, pero si el valor da 4. ¿De dónde? Multiplicando 1.5 por 6 y luego el resultado dividirlo entre 3, por 8, perdón. Y luego el resultado dividirlo entre 3. 1.5 es 1 medio y multiplicado por 8 y luego lo dividimos entre 3. Solamente de ahí salió el número 4. Que la persona que escribió María. La razón de cambio puede explicar de nuevo, es 12 entre 3. ¿En qué ejemplo sería? Todo. ¿Se ubica en qué ejemplo? Por favor. En el del árbol. Voy con el 12 entre 3 de la razón de cambio del árbol, que aquí no lo puedo borrar todo esto. Si no lo puedo borrar. Ok.
En el árbol no tenemos 2 entre 3, si me deja decirlo. Buenas tardes. ¿Sí? El docente 3 es lo que le decía del resultado que da 4 en el último ejercicio. Ah, del último Ajá, sería. sí, pero, ajá, que le preguntaba, que decía 1.5 por 8, creo, ¿verdad? Ah, sí, uno por... Ajá, da 12, entonces 2 Ah, entre 3 queda 4, eso era lo ah, que... sí. Sí, Y, fue como lo resolvimos. ajá, y lo de la razón de cambio era en la del árbol, que esa sí no la comprendí muy bien. Ok, ya le explico entonces. Solo que ponía la regla porque... Ahí lo borré, pues sí. Qué chivo, borro. Va, entonces tenemos la razón. Ya tenemos ubicado el lado homólogo de este lado de acá, con el de 5 metros. Y de nuestro otro lado homólogo sería de ese lado 10 metros, con este 6 de la distancia, quizá la sombra del suelo, a la sombra de la base del edificio al punto donde toca la sombra, por así decirlo. Es nuestro primer lado. Nuestro segundo lado es del árbol hacia donde toca la sombra. Tenemos planteado entonces que AB, vamos a llamarle a la recta, que es la que buscamos acá donde está ubicado, es homóloga al lado de la altura del árbol, a 5. Esto tiene que ser y debe ser igual a la base del árbol, perdón, del edificio a la sombra, que tiene un valor de 10. Va a ser la razón o su lado homólogo es la de la base del árbol hacia la sombra. Tiene un valor de 6. Eh, entonces, para resolverlo, simplemente multiplicamos cruzado, como le he funcionado. Es AB, vamos a llamarle a este X mejor. Es decir, X multiplicado por 6 tiene que ser igual a 10 multiplicado por 5. Si, bueno, si, no sé si lo veo ver ahí donde salió en los lados o la razón de este caso. ¿Me puede confirmar? Que lo que necesitábamos saber era la razón, cómo se había formado. Ok, ya entendió, pero sí. Luego, el 1.5 del último ejercicio es la altura del niño. En el enunciado nos decía, en esta parte de acá, no, pluma no, en esta de acá, y el niño mide 1.5, que había puesto 1.0, no, mide 1.5. Ese es 1.5, de ahí sale. Luego, si tuviéramos la medida del poste de luz 4 y nos diera la altura del niño, la sacaremos dividiendo los 4 entre x o 4 por x. Como identificar la división, no entendí muy bien. Vamos a verlo del niño otra vez. Como si tuviéramos la medida del poste de luz, o sea, si el poste midiera, nos indica que mide 4 y nos diera la altura del niño. Ah, ya lo entendí. Vamos a ubicarlo. Nos pregunta que si yo conozco que aquí vale 4, pero no sé la altura del niño, vamos a llamarle X. Entonces, de igual forma, la razón sería, tenemos el lado homólogo de acá abajo, vamos a llamarle el lado 1, y el lado otro lado de acá, lado 2. Y nuestro lado homólogo sería X, y la altura del poste es 4. Entonces, simplemente ubicamos perdón, aquí sería 3 y 2, no sé por qué le puse 1. 3 y 8, que es la altura, la distancia donde está ubicado tanto el niño del charco como el poste del charco. Entonces aquí podemos hacer la razón de cambio. Este lado de acá, dividido a este porque son homólogos, o sea, 3 entre 8 va a ser igual y tiene que ser igual al lado homólogo de este lado. Es decir,
pusimos primero el lado pequeño, entonces vamos a poner el lado pequeño del triángulo, es decir, a x dividido entre 4. Así sería como se forma la razón, conociendo la altura del poste y desconociendo la altura del niño. Y finalmente, pues multiplicamos, sería x por 8 va a ser igual a 3 por 4. Y ya tenemos que despejado x es igual a 3 por 4 entre 8. Aquí tenemos mitad 2, mitad 4, mitad 1, mitad 2. Ya no puedo simplificar, me quedan 3 medios. O sea, 3 entre 2 es 1.5. Como ven, sí funciona tal cual como está planteándole esa forma. No sé si le quedó claro cómo es montarlo. Fue Roberto. No sé si te quedó claro que Roberto, cómo plantearse de esa forma. Bueno, creo que hasta acá tenemos las preguntas. Espero que les haya servido o les funcione. Si tienen aún dudas, pueden hacerla en lo que es en el aula virtual, consultar los foros. Todos nuestros compañeros pueden ayudarles. Y estamos para servirles a ustedes. Muchas gracias por estar presente en esta reunión. Pasen feliz noche.